El día de hoy vamos a hablar acerca de XRP y de cuál podría llegar a ser su posible aumento. Y es que a día de hoy se están haciendo cálculos con esta criptomoneda de hacia dónde podríamos dirigirnos en el futuro, teniendo en cuenta todos los cambios económicos que está teniendo el mercado y sobre todo las grandes funciones que está desarrollando tanto XRP Ledger junto con la mano de Ripple. Algo bastante interesante, pero estamos obviando un punto bastante importante y es el dominio que puede llegar a tener una criptomoneda dentro del mercado. Imaginemos una cierta cantidad pequeña de dinero para hacernos a la idea. Pongamos $1000. En este caso, si ahora de repente llega Bitcoin y se lleva la mitad de todo ese dinero, nos quedan $500 para repartir en muchos otros proyectos criptográficos. Si ahora, por ejemplo, XRP tiene un 10% de ese dominio, podría llegar a tener un máximo de dinero de precio de $50. Si ahora de repente consigue llegar a tener un dominio más alto, puede llegar a tener un importe muchísimo más importante. Y esto realmente se consigue a lo largo del tiempo, cuando muchas criptomonedas, memes y diferentes altcoins van cayendo por su peso porque realmente no eran interesantes o porque el proyecto no lo ha hecho bien. En ese momento mucho capital sigue entrando dentro del ecosistema, pero cada vez se reparte entre los proyectos más importantes. Así que hoy vamos a ver cómo podría llegar a aumentar el dominio de XRP y qué situación interesante podríamos llegar a tener en los precios. Por cierto, recordaros que aquí en el canal de Cripto Millonarios todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y del resto del mercado criptográfico. Pues ya estamos por aquí dentro del mercado y vamos a estar hablando acerca del dominio de XRP. Lo primero quería enseñaros cómo nos estamos moviendo de precio a momento de ahora, en donde el activo criptográfico ha conseguido llegar a rebotar en la banda inferior de Bollinger, llegando a tener ahora mismo un rango de precio de 2.06. La verdad que estamos en una situación bastante negativa después de haber llegado a tener un rango de precio en estos últimos días de 1.2.20 y haber tenido una fuerte corrección hasta la zona donde nos encontramos en este mismo momento. Pero sabemos que esto a largo plazo va a llegar a cambiar y que XRP, cuando empieza a demostrar todo su potencial dentro de los bancos y altas instituciones, el precio debería de llegar a tener un fuerte pumpeo. Si a todo esto le sumamos las entradas de capital con los ETFs, si a esto le sumamos las entradas de capital de instituciones, las grandes compañías que van a utilizar XRP como tesorería, esto pudiera haciendo que el precio se vaya incrementando en una gran locura. Lo que ahora tenemos que tener claro es que el mercado criptográfico tiene alrededor de unos $3 billones de market cap y en este punto vemos como XRP tan solo tiene un dominio del 4%. Esto es en el momento de ahora en el que todas las criptomonedas, aunque ahora tengamos una perspectiva bajista, están en pleno auge y cada X días aparecen miles y miles de proyectos. Esto va haciendo que todo ese capital se vaya repartiendo entre muchos proyectos criptográficos y que no vaya exclusivamente dentro de todo lo que es, por ejemplo, los activos principales como Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, Solana o algunos de estos por el estilo. Y lo que está haciendo es que básicamente tan solo el dominio de Bitcoin sea el que acabe llegando a tener un fuerte pumpeo, llegando a tener actualmente un 60% del dominio, o sea, una situación bastante fuerte y como veis desde hace muchísimo tiempo que nos encontramos aproximadamente en el mismo rango. Ahora bien, hoy vamos a preguntarle a Gemini qué podría llegar a pasar con XRP si consigue llegar a tener una situación como la que tuvo hace cuestión de unos años atrás. Y es que fijaros con XRP. Hubo un momento en el 2017 en el que conseguimos un 31% del mercado. Si esto actualmente llegase a ocurrir simplemente entre Bitcoin y XRP, tendríamos cerca de un 95% de todo lo que es el dominio de mercado, dejando un 5% para el resto de proyectos criptográficos. Algo que, si bien es cierto que podría llegar a ocurrir, sería bastante extraño, ya que estaríamos teniendo una altísima capitalización de mercado, tanto como para que ese 5% sirviese para Ethereum, Cardano, Solana, PNB y cualquier otra criptomoneda seria. Es por ello que a día de hoy llegar a tener este gran dominio del mercado es bastante extraño, es decir, llegar a un 30% nos haría bastante felices, el precio podría llegar a aumentar en gran medida, pero sería algo poco viable. La única manera que podríamos tener para llegar a este 30% sería el hecho de que Bitcoin poco a poco pierda dominio. ¿Cómo puede llegar a perder dominio Bitcoin? Pues bueno, haciendo que el mercado cripto simplemente tenga un pequeño bajón o que Bitcoin ya no sea tan apetecible. En el momento que el mercado empiece a caer, muchas personas
personas van a decidir invertir en altcoins porque pueden llegar a tener una manera más sencilla de volver a recuperarse debido a su baja capitalización. Ahora también, si XRP realmente llega a cumplir con este cambio que quieren hacer de ser el Bitcoin 2.0, de llegar a solucionar todos los problemas que a día de hoy tiene Bitcoin, sí que podríamos empezar a subir en dominio e incluso podríamos llegar a tener a lo mejor un dominio del 30%, pero porque Bitcoin también ha bajado a ese 30 o 40%, dejando al final un casi 50, 40 o un 30% de dominio de mercado para repartir entre todas las otras criptomonedas. Así que hoy vamos a preguntarle por aquí a Gemini, que ya lo tenemos por aquí explicando, ¿no?, cómo se movía XRP, el dominio que tiene y demás. Vamos a preguntarle cómo se puede llegar a mover XRP teniendo un dominio superior. En este caso, lo primero que le vamos a preguntar es lo siguiente: si XRP consigue el mismo dominio que Bitcoin tiene a día de hoy y por otro lado Bitcoin acaba bajando vamos a poner a un dominio de alrededor del, ¿qué le ponemos? Por ejemplo, un 20%, por poner un ejemplo. Tiene ahora Bitcoin un 60%, tenemos un 20%, por ejemplo, de dominio de XRP, pues ver hacia dónde podríamos conseguir, ¿no? Yo creo que a lo mejor XRP podría llegar a tener ese 60% y de repente, pues Bitcoin sí que podríamos llegar a tener un dominio del 20%, ¿no? En este caso sería porque XRP se ha comido al mercado y podríamos llegar a conseguir una situación bastante interesante. En este caso, nos vemos por aquí, nos está haciendo todo el cálculo de lo que podría llegar a ocurrir y en este caso, fijaros en lo que llegaría a ocurrir. XRP conseguiría llegar a tener un rango de precio de $31, haciendo que lógicamente tuviésemos una situación muy interesante con el supply que hay, con el market cap que hay a día de hoy, pero sabemos que el market cap probablemente sea muchísimo mayor, en cuanto en 10 años podríamos llegar a tener una gran adopción. Grandes compañías están intentando invertir en criptomonedas, también estamos viendo cómo llegan los ETFs, así que es muy probable que de estos 3 billones que hay a día de hoy, el mercado pueda llegar a multiplicarse en 10 veces. En este caso, tan solo un 10% estaría significando 3 billones de market cap, lo que a día de hoy significarían 30 veces casi el precio que tiene XRP. Contando de que está alrededor de unos $3, fijaros dónde conseguiríamos llegar. O sea, tener un gran dominio en el mercado es tan importante como llegar a tener un gran market cap. Lo que tiene que conseguir XRP es intentar llamar la atención de todo el mercado y conseguir llegar hasta ese punto. Fijaros que si a momento de ahora, por ejemplo, cuéntalo con el 30%. En este caso, tenemos que pensar que XRP en el pasado ya llegó a ese 30%. A día de hoy, tener un 30% elevaría a cada token a 15,65. Así que fijaros el gran potencial que puede llegar a tener este proyecto. Y ahora, si en vez de tener esta situación pudiésemos llegar al punto en el que dijésemos, oye, pues realmente el mercado cripto ha pasado de 3 billones a 10 billones. Pues bueno, calcula con un mercado total, vamos a ponerlo por aquí, calcula con un mercado total de 10 billones. Y vais a ver actualmente cómo podría llegar a pumpear todo esto, teniendo tan solo un 30% de todo el mercado. Fijaros, estaríamos hablando de $50 y eso tan solo llegando a tener un dominio de mercado que ya tuvimos hace unos años, cuando fuimos el segundo proyecto criptográfico más importante. Si conseguimos realmente superar al propio Bitcoin, nuestro dominio de mercado va a ser mucho más interesante y probablemente podamos estar en un 50 o en un 60%, habiéndole quitado este gran puesto a Bitcoin. Eso sí, si esto llega a ocurrir, prepararos porque se va a venir una situación algo compleja y en donde vamos a pasar bastante miedo. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Quería hablaros acerca un poquito del dominio que puede llegar a tener XRP y cómo nos podemos ir moviendo a lo largo del próximo tiempo y sobre todo pues enseñar cuáles son estas ciertas circunstancias y los puntos más importantes que llegan a tener estos proyectos. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.